Ayer en la conferencia matutina el presidente López Obrador habló sobre la confrontación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, luego de que la mandataria difundiera audios en su programa Martes de Jaguar, en donde lo acusaba de tráfico de influencias para ayudar al líder priista Alejandro Moreno a evadir las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. López Obrador minimizó el tema, les pidió a los dos políticos evitar estas discusiones sin sentido y les recordó que ambos pertenecen al mismo partido. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. Y ni siquiera los opositores, a los conservadores, hay que verlos como enemigos. Son adversarios. No hay que tener enemigos. Y luego de anunciar que demandaría a la gobernadora Laida Sansores, el senador Monreal utilizó este miércoles sus redes sociales para enviar otro mensaje, en donde aseguró que el supuesto diálogo con Alejandro Moreno es falso y todo forma parte de una campaña en su contra para eliminarlo en la contienda presidencial. Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante. Saludamos con mucho gusto este jueves a mi querida Cristal Mendívil. Cristal, buenos días. Querido Paco, muy buenos días, encantada de saludarte y por supuesto a todos ustedes esta mañana de antesala de fin de semana. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ¿qué fue lo que dijo al respecto? Calificó como inverosímil las presuntas conversaciones filtradas. Dijo que todo esto forma parte de una campaña de persecución contra los opositores de Morena, además de reiterarle su solidaridad y afecto al senador morenista. Y de este conflicto al interior de Morena vamos al tema del culiacanazo. Ayer el presidente López Obrador retomó el tema del hackeo a la Sedena por parte del colectivo Guacamaya. Negó que Adán Augusto López tenga nexos con el crimen organizado y reiteró que se siente en paz por su decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para evitar que murieran más personas inocentes, dijo. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila. Bueno, y hablando del secretario de Gobernación, ayer estuvo en el Congreso de San Luis Potosí. Ya sabe, esto como parte de su gira para que los estados voten a favor de mantener al ejército en las calles, esto hasta 2028. Ahí, Adán Augusto López se desdijo, aseguró que nunca mencionó que hubiera una investigación internacional contra el expresidente Felipe Calderón. Vamos a escucharlo y juzgue usted. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad, sobre pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado. En este tema de Felipe Calderón y el operativo Rápido y Furioso, ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó en la Corte Federal de Brooklyn más evidencias de la presunta colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Dentro de las nuevas pruebas hay documentos sobre el envío de cargamentos de narcóticos a los Estados Unidos por medio de compañías fachada, así como de colillas de cheques firmados por el mismo García Luna. Cabe recordar que el juicio está programado para el 9 de enero del 2023. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre. Oye, terrible lo que sucedió en Irán. Hombres armados atacaron un importante santuario chiita en este país, dejando al menos 15 muertos y decenas de heridos. Poco después del ataque, el Estado Islámico reivindicó la autoría, según un comunicado del canal Telegram. El atentado ocurrido cuando fuerzas de seguridad se enfrentaban en otros lugares a manifestantes que conmemoraban los 40 días de la muerte de Masha Amini. En
otras noticias que siempre sí y ahora sí es una realidad. El millonario y el multimillonario, mejor dicho, Elon Musk publicó un video en el que entra caminando hacia la sede de Twitter antes de la fecha límite de mañana para cerrar su acuerdo por $44,000 millones para comprar la compañía. Musk también cambió su perfil de Twitter para referirse a sí mismo como jefe tweet y su ubicación como sede Twitter, que se ubica en San Francisco, California. En el video aparece, eso sí, cargando un lavabo a través del vestíbulo. ¿Para qué lo ocupará, Paco? ¿Quién sabe? Ahora son 10 estados en donde ya es legal el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Los detalles al regresar de la pausa, por supuesto. Ya le tenemos lista toda la información para usted aquí en Imagen Noticias. No se vaya. Mire, con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas al Código Penal local para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Diputados del PRI, del Verde Ecologista y del PAN se opusieron a que la iniciativa fuera atendida de urgente resolución. Por su parte, el Partido del Trabajo aseguró que la reforma aprobada representa el fin del obscurantismo legislativo en Quintana Roo. Me sorprenden las formas en las que se están llevando a cabo las cosas en esta legislatura. La solicitud, pues definitivamente es apresurada. Esta reforma requiere de un análisis minucioso en comisiones. En este momento tenemos la oportunidad de aniquilar los resquicios de una legislación conservadora, producto de la ignorancia y oscurantismo político que afortunadamente está por desaparecer. Precisamente con la despenalización del aborto en Quintana Roo, suman 10 los estados en donde ya es legal el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. La Ciudad de México fue la primera entidad en el 2007, luego Oaxaca en el 2019. Para el 2021 se aprobó en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Para este año fue en Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y ahora Quintana Roo. Con esto quedarían 22 estados de la República en donde aún no se despenaliza el aborto. Y la UNAM informó que va a implementar una serie de medidas para reforzar la seguridad en sus planteles. Al fin, ¿no? Esto sucede después de la violación de una alumna al interior del CCH Sur el pasado 17 de octubre. Recordemos que no es el único caso, pero ahora ya se van a tomar cartas en el asunto. A través de un comunicado indicaron que la Dirección General del CCH, en coordinación con las autoridades del plantel Sur, van a reforzar el control de acceso y la vigilancia al interior de las instalaciones. Señalaron que mejorarán la iluminación del plantel, repondrán las cámaras de seguridad que estén dañadas e instalarán botones de emergencia, y lo ideal también hubiera sido brindar el acompañamiento a esta joven desde el momento uno, ¿no? El momento en el que sucedió esto, que por supuesto, está por demás decirlo, no debió haber pasado, pero bueno, ya estaba ahí el caso, la situación. Se limpió el baño totalmente y se le pidió a la joven que, digamos, no hiciera este tipo de movimientos, de movilizaciones. A principios de junio, una mujer abogada de 32 años narró cómo fue acosada por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, por Rafael Gregorio Gómez. Fue la primera mujer que lo denunció de acoso sexual. En ese entonces nos narró cómo fue violentada. 8 meses después de estrenarse en el cargo, el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad enfrenta 2 acusaciones de abuso sexual. Ella narra: cuando íbamos por la avenida Insurgente Sur, casi entrando a avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier, apretando mi seno derecho por aproximadamente 3 segundos. Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada, ya que me quedé en shock y paralizada, ya que nunca había pasado algo así. Bueno, pues ese hecho lamentable fue en junio. Ayer, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que Rafael Gregorio Gómez murió. Al parecer se suicidó. Desde hace 4 meses fue separado de su cargo en la SEDUBI y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México estaba ya investigando este caso. Había logrado abrir 3 carpetas de investigación, aunque había 9 denuncias contra él por acoso y abuso sexual. Y ya han pasado casi 4 meses de la denuncia por maltrato y abandono de 177 felinos. ¿Recuerda usted este santuario Black Jaguar White Tiger aquí en la zona de la Jusco, en la Ciudad de México?
Actualmente permanecen 11 ejemplares abandonados en ese lugar, en ese albergue, los cuales reciben atenciones médicas, alimentación por parte del personal de la Profepa. Recordemos que la denuncia por maltrato y abandono de felinos ante la Fiscalía General de la República la interpuso la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México contra Eduardo Mauricio Moisés Serio, responsable de este lugar, de Black Jaguar White Tiger. En la actualidad este panorama pues no ha cambiado mucho. Los sellos de clausurado por la Profepa y de investigación por la Fiscalía Capitalina continúan en la zona. En la alcaldía Gustavo Amadero, que gobierna Francisco Chil de Morena, se registró un incremento del 10% en la incidencia del delito de violación durante los primeros 9 meses de este año. Esto sí, comparamos con el mismo periodo de 2021. De acuerdo con el semáforo delictivo, entre enero y septiembre de 2022 se han presentado 200 denuncias por el delito de violación. El informe establece que abril fue el mes con más casos denunciados por este delito, con un total de 30. Le sigue mayo y agosto con 28 casos por mes. También destacaron un incremento del 7% en casos de violencia familiar durante los primeros 9 meses. Se presentaron 3,647 denuncias por violencia familiar. Así las cosas en la Gustavo Amadero. El presidente López Obrador afirmó que el crecimiento de la economía del país ya es similar al momento previo al inicio de la pandemia de COVID e insistió en que hay estabilidad económica. Respecto al endeudamiento interno de más de $1 billón previsto en la ley, dijo que es para el pago de servicio de deuda, es decir, ya está comprometido y no se usa en la construcción de ninguna obra. Larry Fink, del fondo BlackRock, me mandó a decir a través del secretario de Hacienda de que en definitiva el manejo de México, la economía durante la pandemia fue ejemplar y que por eso México tiene mucho futuro. Las festividades del Día de Muertos y el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 van a generar una derrama económica de más de 22,000 millones de pesos. Esto de acuerdo con Fatlala Acabani, secretaria de Desarrollo Económico. Detalló que en el caso del Día de Muertos se prevé captar 6,527 millones de pesos, que sumado a los 15,536 esperados por el evento de Fórmula 1, dará como resultado una de las semanas más productivas para la ciudad del 28 de octubre al 2 de noviembre, además del fortalecimiento de la economía durante el último trimestre del año. Luego de algunas denuncias de clientes por cobros excesivos en restaurantes del centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mencionó que la Procuraduría Federal del Consumidor ya está revisando estos casos y en su caso también, valga la redundancia, va a sancionar a aquellos que abusen, por supuesto, con estas conductas que ahuyentan a los visitantes. En días pasados, una mujer denunció que en el restaurante de nombre Terraza le cobraron más de 4,000 pesos por comer unos tacos con guacamole. Dios, pues de qué era el guacamole o de qué eran los tacos, además de que le cobraron derecho de mesa y la propina. Primero se hace un apercibimiento de, oye, ya vimos que traes los precios muy altos por parte de Profeco, y si hay una continuidad en eso, pues ya vendrá una suspensión de sus actividades. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 37 centavos a la compra y 20 pesos con 48 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 38 centavos a la compra y 20 pesos con 72 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a ver qué pasa en el mundo. Mire, le cuento que Estados Unidos y Japón y Corea del Sur advirtieron sobre un ensayo nuclear norcoreano que desencadenaría una respuesta de una fuerza sin precedentes y se comprometieron a mantener la unidad ante las múltiples pruebas armamentísticas de Pyongyang. Reunidos en Tokio, los viceministros de Relaciones Exteriores de los 3 países también prometieron reforzar sus capacidades de disuasión en la región. Los 3 países acordamos la necesidad de una respuesta fuerte sin precedentes si Corea del Norte procede a su 7ª prueba nuclear. Acordamos reforzar aún más la cooperación con la comunidad internacional para que Corea del Norte pueda detener inmediatamente sus actividades ilegales y volver a las conversaciones sobre desnuclearización. La República Popular de Corea ha caracterizado sus recientes lanzamientos como preparativos para el potencial uso de armas nucleares tácticas.
Y en la Santa Sede, ¿qué creen? El Papa regaña a su gente. ¿Sabe por qué? Por andar viendo porno. Durante un encuentro con seminaristas y religiosos que estudian en Roma, el Papa Francisco admitió que sacerdotes y monjas católicos también ven pornografía, algo que debilita el alma, ya que el diablo entra por ahí. El sumo pontífice también aprovechó para advertir contra el consumo de la pornografía digital. Francisco, de 85 años, ya ha condenado en varias ocasiones el porno. ¿Usted qué opina? No le digo qué opinan aquí. En otra información le cuento que la Unión Europea presentó su plan para reducir a cero la contaminación ambiental de aquí al 2050. Lo lograremos incluyendo programas para reforzar los estándares relativos al agua, al aire y ya hasta el fin del presente. Esto funcionará hasta el presente de la década de este periodo. En mayo del año pasado, la Comisión Europea había anunciado objetivos de reducir la contaminación del aire, el agua, el suelo para finales de esta década, con la ambición de alcanzar para el 2050 niveles que ya no sean dañinos para la salud humana y los ecosistemas naturales. ¿Usted qué cree? ¿Lo vamos a lograr? Y en la guerra le cuento que Rusia ensayó ayer su respuesta a un ataque nuclear en un ejercicio en el que participaron submarinos nucleares, bombardeos estratégicos y misiles balísticos en un momento de gran tensión por la acusación de bombas sucias que supuestamente lanzaron en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió ayer desde una sala de control al entrenamiento de las fuerzas de disuasión estratégica rusas. Según el Kremlin, un misil balístico fue lanzado sobre la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, y otro desde las aguas del mar de Barents, en el Ártico. El ejercicio involucró aviones bombarderos de largo alcance Tu-95. Los ejercicios se producen en plena ofensiva en Ucrania y crisis con los países occidentales. Los responsables rusos han amenazado varias veces con utilizar el arma nuclear en caso de amenaza existencial para el Estado. Poco antes de estas maniobras, Rusia reiteró a China y a India sus acusaciones, según las cuales Ucrania prepararía el uso de una bomba sucia, un artefacto que puede arrojar y diseminar materiales radioactivos peligrosos. Ucrania, por su parte, desmiente la menor intención de usar tal arma. Kiev y sus aliados occidentales temen que tales acusaciones sirvan de pretexto a Moscú para una escalada del conflicto o para el uso de armas nucleares, como implícitamente Rusia ha amenazado varias veces. El gobierno ucraniano anunció igualmente ayer un nuevo intercambio de prisioneros con Moscú que incluyó a 10 soldados ucranianos. Rusia también devolvió el cuerpo de un voluntario estadounidense, Joshua Alan Jones, muerto en agosto en combate. Imagen. Mira, en Aguascalientes, 16 familias regresaron a sus casas en la Colonia México tras el choque del tren contra una pipa, pues no presentaron daños. En las más afectadas, las reparaciones no han comenzado debido a que la Fiscalía no las ha podido deliberar por la lentitud en las denuncias. En las casas menos dañadas, el gobierno del estado ya inició las reparaciones. Tenemos 26 domicilios que ya están habitables, ya están listos, que bueno, ahorita ya lo único que se le están haciendo son reparaciones en fachada, en calle. Ya tenemos ahorita 16 familias que ya entraron a sus domicilios, entonces esperemos que poco a poco todos vayan llegando y regresando a los mismos. Mira, al menos 3 personas murieron y 7 resultaron heridas tras un accidente carretero en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según la Guardia Nacional, un grupo de migrantes viajaba a exceso de velocidad en una camioneta, la cual perdió el control y cayó a un barranco de unos 20 metros de profundidad. Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para levantar los cuerpos y trasladar a los heridos a un hospital, y el chofer, ya lo sabe, escapó. Continúa el recuento de los daños tras el paso de Roslyn por Nayarit. El huracán Roslyn acabó con la vida de la esposa de don Félix al derrumbarse su casa en Rosa Morada, Nayarit. Le gana, hay que vernos para afuera porque la casa se nos va a caer encima. Cuando al poco tiempo, que de repente de la casa se prende de los palos que tenemos ahí, ahí. No, pues a mí me aventó por allá la casa, así que del frío que me dio aquí, me aventó por ahí y mi señora le cayó toda la... Don Félix intentó auxiliar a su esposa, pero no lo consiguió. Viejo, no, carro, alcanzo a agarrar aire. Ayúdame, dice, ayúdame. Y yo como pude, con un palo levanté la viga así
y ya cuando levanté así como pude le hice la cabeza por un lado así para que, pero ya fue demasiado tarde. La esposa de don Félix fue una de las 3 víctimas que dejó el huracán Roslin en Nayarit, así como afectaciones en al menos 5 municipios del estado. Para Imagen, Carla Méndez. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que en México se registró un descenso de homicidios durante el 2021. Al regresar de la pausa le tenemos los detalles. Policías de Moroleón localizaron el cuerpo de Alma Paola Zavala Rodríguez, la joven que estaba desaparecida desde hace 5 días. Presentaba signos de violencia y estaba en la cima del cerro de Amoles, en la comunidad del mismo nombre. El hallazgo se logró gracias a la utilización de drones, pues el cuerpo estaba en un terreno al que no se puede llegar en auto, a menos de que sea un vehículo todoterreno. Y mire, la locura de violencia que se vive en este país. Una familia fue asesinada al interior de su domicilio en el Estado de México. Amigos de la víctima exigen justicia. Mucha rabia. Me da mucha rabia. De verdad, mucha rabia. Esto no puede ser posible que esté pasando. Ese es el sentir de amigos y vecinos de la calle Membrillo del fraccionamiento Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, luego de que fuera asesinado un hombre y sus 2 hijos dentro de su domicilio en donde acababan de regresar a vivir. Una excelente persona en todos los sentidos. Una excelente persona. No tenía vicios él. Nunca anduvo en malos pasos. Un ejemplo siempre para sus hijos, un gran amigo. Yo tengo entendido que tenía poco de haber regresado porque en la pandemia falleció Leti, su esposa, y él se quedó ahí con sus hijos, al cuidado de sus hijos, y pues bueno, se cambiaron un tiempo, un periodo, y tengo entendido que acababa de regresar. Para tratar de ocultar el crimen, los agresores le prendieron fuego a la vivienda, por lo que acudieron cuerpos de bomberos a sofocar el fuego y encontraron los cuerpos. Y aunque se desconoce el móvil del asesinato de Jorge y de sus hijos Fernanda de 25 y Jorgito de 13 años, condenaron los hechos. Justicia, que investiguen, de verdad que se enfoquen a investigar. Y yo estoy convencido de que en malos pasos no estaba. Si tenía alguna deuda por ahí que desconozco, eso se menciona, pues no era motivo para haber hecho esto. Ahora solo exigen justicia para la familia, pues aseguran eran personas tranquilas. Era una persona muy honesta, muy sincera, no se metía con nadie, era muy familiar, era una persona totalmente honesta que no merecía una muerte así. Digo, lo conocíamos, mi esposo acaba de hablar con él hace una semana, precisamente para ponernos de acuerdo para vernos, sobre todo para un reencuentro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga ya los hechos. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Allá en San Luis Potosí, la propia Fiscalía ya confirmó el asesinato del que fue 4 veces presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz. Se trató de un ataque directo, aunque no se descartan varias líneas de investigación. Todo parece indicar que la delincuencia organizada fue la responsable del homicidio. Sin embargo, el fiscal no dio detalles sobre el móvil del asesinato ni el grupo al que pertenecen los agresores. Todo apunta a un tema de delincuencia organizada, pero no se descarta cualquier otra que pudiera generarse. Vamos ahora a Guanajuato, donde la Fiscalía dio a conocer que fueron detenidos 2 presuntos implicados en la masacre del bar El Pantano, esto en Irapuato, y que dejó más de 12 muertos. En un comunicado detalló que ambos han participado en diversos eventos delictivos. La captura de los sujetos ocurrió luego de un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes localizaron bombas e información sobre su siguiente ataque criminal.
Y mire, un hombre fue detenido al interior de una sucursal bancaria de la capital de Durango. El sujeto ya se había apoderado de una cuantiosa cantidad de dinero antes de ser descubierto. Fue identificado como Octavio Leonel, de 42 años. Ya tenía antecedentes penales por robo. Era buscado por asaltar el mismo banco durante 2021. La alarma del banco fue algo crucial. Nosotros recibimos una alerta en cabina de radio por parte de C5, lo cual acude una unidad y se logra percatar de una persona al interior de dicho banco. Y mire, durante el 2021 ocurrieron en el país 35.700 muertes por homicidio, una cifra que representa un deceso de 2.9% en comparación del 2020, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En números absolutos, Guanajuato fue la entidad con más, 4.333, seguido de Baja California con 3.248, el Estado de México con 3.119, Chihuahua con 2.739 y Michoacán con 2.696 casos. El informe de Funciones 2021 detalla que el total de muertes por diversas causas fue de 1.122.249 casos. De acuerdo con estas cifras, el año pasado fue el más mortal para los mexicanos. La principal causa de muerte, pues lógico, el COVID-19. Las enfermedades del corazón y la diabetes fueron las siguientes causas. En 2021 fallecieron 1.122.249 mexicanos, de acuerdo con las estadísticas definitivas del INEGI. Esta es la cifra de muertes más alta en toda la historia desde que se tiene registro. 1 de cada 5 de estas defunciones fue por COVID. El sistema de vigilancia de la Secretaría de Salud registró 152.699 defunciones por COVID en todo 2021. Ese era el dato que se informaba diariamente en las conferencias del Dr. López-Gatell y en comunicados. Sin embargo, las estadísticas del INEGI confirman que el número de muertes fue mucho mayor. En 2021, fallecieron directamente por COVID 238.772 mexicanos, es decir, 50% más de los reportados por la Secretaría de Salud. Hay muertes que no se esperaría que ocurrieran a no ser que existiera esta circunstancia particular de la pandemia. Y cuando digo pandemia me refiero a las muertes que causó directamente el COVID, pero también a un exceso de muertes muy importante por otras causas, como las enfermedades del corazón y la diabetes. Las enfermedades del corazón y la diabetes fueron la segunda y tercera causa de muerte respectivamente. Con la llegada del COVID, el número de muertos por estas causas aumentó significativamente. Con estas estadísticas del INEGI, ahora sabemos que en 2020 y 2021 fallecieron 439.028 mexicanos por COVID, muy lejos de los pronósticos oficiales. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Pero bueno, es un evento que cuesta, no sé cuánto cuesta el boleto. Es bastante fifí el evento. Pues bueno, son las declaraciones de Claudia Sheinbaum, nada más que hay que decirlo, cerca de 16,000 millones de pesos, casi 400 millones de dólares deja el evento la Ciudad de México, entonces será fifí o no será fifí, pero no es nada despreciable, ¿no? Ella estaba inconforme, Paco, porque decía, antes se invertía el gobierno 800 millones de pesos para que se realizara la Fórmula 1 aquí en nuestro país a partir de 2015, sin embargo dijo, bueno, se retiró este apoyo, hubo unos problemas, si te acuerdas, ya el presidente después salió a decir, ok, siempre sí se va a hacer la Fórmula 1, pero con la intervención del sector privado. Quienes se quieran sumar, adelante. Está asegurado este contrato hasta 2023. Ya veremos qué sucede después de marzo de 2023. Sin embargo, sí es importante esto de la derrama económica. Claro. Es un evento para fifís, dice Claudia Sheinbaum. Yo recuerdo que sí estuvo alguna vez ella ahí, ¿no, Paco? En la Fórmula 1. Verdad es que yo no me acuerdo, pero yo creo que es poco importante, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si te gustan o no te gustan las carreras, si lo consideras para fifís o no. Mientras deje dinero si te va al a dar país, lana, pues bueno. Claro, a la Ciudad de México.
México, eso es lo importante. Y primero salió a decir eso, pero ya después como que se desdijo y dijo, bueno, es que la derrama económica que va a dejar la Fórmula 1 es muy importante. Ya no lo calificó así, ¿no? Como un evento para fifís. Yo creo que a mí me parece bastante malo eso de andar poniendo bardas, ¿no? Y poner de un lado a unos y a los otros. La verdad es que creo que es poco importante. A mí me parece que el gusto por los automóviles no debe de ser una cosa de fifís o no. Yo no me puedo comprar un Ferrari, pero me encantan, Yo ¿no? quisiera. ¿No? Casi nos alcanza. Pues casi, pero no me puedo comprar tampoco un auto de Fórmula 1, pero me gusta mucho verlo, ¿no? Claro. Eso me queda perfectamente claro. Y la verdad es que si va uno a la Fórmula 1, muchas veces es porque te regalan los boletos, pero lo que genera alrededor es muy importante. O sea, una persona de Guadalajara me habló y me dijo, oye, ayúdame a conseguir una reservación en un restaurante. Hablé al restaurante y me dijeron, oye, Está no todo hay, lleno. está llenísimo. Los Airbnb también están ya repletos, ya no hay lugar, Paco, por eso, precisamente, porque es una importante derrama económica para nosotros. A ver, esto fue lo que dijo ya después, lo que tú estabas comentando. Quiero aclarar hoy, porque vi algunos medios el día de hoy. Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. Me dijo, a tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Y hace bien en reconsiderar, ¿no? Es cierto, un tanto, hay que decirlo, Paco, si es un evento para gente que tiene el recurso para pagar un boleto carísimo o, como bien dices, ya por regalo, por obsequio, ¿no? Pero también es cierto la derrama económica que va a dejar. Hay mucha gente que a lo mejor no tiene lana para ir a la Fórmula 1, pero se va a ir a un restaurante a verlo porque ahí, por supuesto, puede pagar la cuenta, ¿no? Claro. Y no tiene que ser carísimo. Sí. Entonces yo creo que es y además de todo hay que decir una cosa. En el caso de que gane Checo Pérez, que es un caso probable, pero imagínate. Pues la verdad es que las declaraciones en contra de la Fórmula 1 van a ser políticamente incorrectas. Totalmente. ¿No? Y yo creo que por eso también había que retractarse. Sí, pero lo hizo bien. Está bueno. ¿Vamos a más información, Paco? No, ya no. ¿Ya no quieres? No, ya no. Vámonos, pues. Un resumen jueves, mejor. De las diferencias entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el presidente López Obrador les pidió no caer en politiquería y que hagan las paces. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que nunca mencionó que hubiera una investigación internacional contra el expresidente Felipe Calderón. Lo que sí aseguró fue que el operativo Rápido y Furioso fue un crimen perpetrado por el Estado de lesa humanidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó a la Corte Federal de Brooklyn más evidencias de la presunta colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Mostraron documentos sobre el envío de cargamentos de narcóticos a Estados Unidos por medio de compañías fachada y colillas de cheques firmados por el mismo García Luna. Una de las celebraciones de verdad más, ¿cómo le podría decir? A mí me parece que es muy especial, es alucinante y a lo mejor es mucho menos conocida que la que se puede dar en Michoacán o en Guanajuato, es en la Huasteca Hidalguense, en Huejutla. Ahí están preparando ya el chantolo, es una gran fiesta y los alimentos típicos como el zacahuil, que es un gran tamal, es una locura, hay rituales, hay música y es del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre y ya están preparados allá en Huejutla para esta celebración. Ahorita nos estamos preparando para el mes de Chantolo, me dicen, y para la venta, porque ya ves que los días del muerto que utilizan mucho el copalero, los caballitos, los floreros, etcétera, de cosas, canastitas, fruteros. Comienzan los arreglos para la fiesta más importante de la Huasteca Hidalguense. En Chantolo, que en náhuatl significa Todos Santos, se utilizan las piezas de alfarería para colocar el copal o las flores. La familia Guillén modela con sus manos bellas piezas de barro en su taller ubicado en la localidad de Chililico, en el municipio alfarero de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Piezas que en pocos días formarán parte de las celebraciones del Chantolo, ocupando un lugar especial en los altares dedicados a los fieles difuntos. En Chantolo ahorita se vende más las cosas, miniaturas, de todo. Un año al año tienes que trabajar, empezar desde enero. Desde enero empiezas ya, te preparas
y en agosto ya está. No, en mayo ya empezamos a pintar. Desde la obtención del lodo hasta la decoración y venta, las vasijas resultan de un proceso muy detallado donde los alfareros dedican días enteros a su elaboración. Cada artesanía lleva con ella un significado de vida y tradición de la zona. Las piezas hechas por la familia Guillén son decoradas con figuras pintadas a mano que muestran la riqueza natural con la que cuenta Chililico. Cada engobe tiene su significado. Por ejemplo, esto que está aquí, este es el sol. Esto es el sol. Esto que está aquí arriba, alrededor, son las nubes. Y esto, muchos decían que es un pato. No, este no es un pato, esto es el tordo. El tordo que pasa acá, ¿sí? Sentado entre las nubes, ¿sí? Porque estos engobes nos representan desde la era prehispánica. La alfarería es un orgullo y legado familiar que ha permanecido por años en el barrio de Ixtlahualtempa, ya que con inspiración y pasión, alrededor de 250 personas continúan dando vida a esta actividad. Me gusta porque haz de cuenta, es de toda la familia, de antes. Y pues nos gusta desde chiquitos también. Nos ayuda a salir adelante. Con lo poco que nos dan, pues con eso nos ayuda. Las piezas de alfarería estarán presentes en los altares durante este jantolo, con jarrones que sostengan las flores de cempasúchil, molcajetes y platos con las salsas y guisados que le gustaban a los difuntos. Copales que brindarán un aroma de reverencia para recibir a quienes nos visitan del más allá, y vasijas de barro en armonía con fotografías y recuerdos. Imagen. Y amigos, México busca hacerse de sus segundos Juegos Olímpicos. Sí, en su historia, esto sería para el 2036. Edgar Berrios nos tiene toda la información al respecto. La postulación de México para albergar los Juegos Olímpicos de los años 2036 o 2040 se hizo oficial por parte del Comité Olímpico Mexicano, respaldado por el gobierno federal, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio el anuncio de que se estará compitiendo para que por segunda ocasión en la historia del país se dispute en suelo mexicano una justa olímpica. Y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México. 2036 y si no 2040, porque así funciona el sistema. Te apuntas para un año y a los 4 años puedes volver a competir si acaso no resultas electo o votado por la mayoría del Comité Olímpico Internacional. Sabemos, por supuesto, que hay otras ciudades. Es una competencia como todo lo que hacemos a nivel internacional. Por su parte, Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que también estuvo presente en el evento, se mostró satisfecha por el respaldo que se ha tenido, pues Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, avaló la postulación de México para el 2036. Desde el pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Thomas Bach, donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que tengamos el apoyo por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de México, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Imagen, Edgar Berrios. 6 de la mañana con 41 minutos. Nuestra pregunta del día está en nuestras redes sociales para que participe. ¿Cómo va? ¿Cómo va el resultado hasta el momento? Y la pregunta, ¿usted celebra Halloween y Día de Muertos? ¿Qué dicen los mexicanos? Dice que sí, el 57%, que no, el 43%. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes ponen ofrenda, muchachos? ¿Sí? Qué bonito. Traigan fotos para verlas. Nuestras redes sociales, @ImagenSea en Twitter, Facebook e Instagram, para que ahí nos sigan. Está la pregunta y notas que le estamos presentando a lo largo del día para que esté bien informado. Al regresar, por supuesto, le vamos a presentar la historia de un hombre que no se dio por vencido y en medio de la adversidad está saliendo adelante. Es el señor Jaime, quien trabaja de sepulturero a pesar de haber perdido la vista hace 15 años. Ya le contamos, no se vaya.
En la Ciudad de México, padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia de la Victoria Alada hacia el hemiciclo a Juárez. Exigieron que se castigue a los culpables y que los jóvenes regresen a sus casas. En su trayecto se detuvieron en el cruce de la avenida Bucareli, en donde se encuentra el antimonumento de los 43. Ahí realizaron un mitin y expresaron que están a la espera de que se cumplimenten las órdenes de aprehensión de los involucrados en los hechos. El presidente López Obrador defendió la lealtad de las Fuerzas Armadas, sin embargo, puntualizó que en caso de haber militares involucrados en la desaparición de los 43, entonces se deberá de actuar en consecuencia. Mencionó que las acusaciones en contra de los militares, en este caso, tenían la intención de entorpecer las investigaciones. Lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o que se fugaran los propios implicados, los que estaban en la señalados militares en el informe, incluidos los militares. Entonces, eso se explicó. En la Ciudad de México, la tarde de ayer, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, ofreció un mensaje, esto con motivo de su primer informe de gobierno. El centro histórico de Tlalpan fue el escenario de esta presentación que lució con un lleno total. Alfa González afirmó que Tlalpan resurge ante las lamentables condiciones en las que recibió la demarcación. Recordó que las calles y banquetas casi en su totalidad estaban destruidas. Además, los problemas en la distribución de agua potable y fugas en la red de distribución. Subrayó que la anterior falta de mantenimiento a la red hidráulica y alcantarillado había provocado históricamente severas inundaciones. Y a 6 años ya de que fue separada de sus hijos, Maite López García, ex esposa del senador por Movimiento Ciudadano Noé Castañón, anunció que la magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente le concedió un amparo a su favor. Con esto, por fin podrá reunirse con sus hijos. Afirma que el senador en funciones ha violado los derechos humanos de sus hijos y de ella. Recordemos que en octubre de 2016, el senador Noé Castañón, con varias personas armadas, hay que decirlo, llegó hasta el domicilio de Maite López para llevarse a sus 3 hijos en represalia porque ella pidió el divorcio. Y el diputado federal por Morena, Miguel Torruco Garza, presentó su primer informe de actividades legislativas en la Ciudad de México. Afirmó que seguirá integrando la lucha por la transformación del país. Aseguró también que está a favor de la reforma político-electoral que busca la reducción de diputados plurinominales y disminuir el presupuesto a los partidos políticos, además de no utilizar al Instituto Nacional Electoral con fines de crecimiento personal y político. Y la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Durango continúa con las investigaciones luego de la denuncia que interpuso la Universidad Juárez del Estado por el desvío de recursos. De acuerdo con la carpeta de investigación, la institución educativa gestionó ante la Federación un presupuesto de 150 millones de pesos, pero solamente les entregaron 30 de 150. La denuncia es contra el extitular del Poder Ejecutivo del Estado, José N., su secretario de Finanzas y Administración, Arturo N., así como del subsecretario de Egresos, Alberto N., por su probable responsabilidad y la materialización de delitos de corrupción. Ay, bueno, vean nada más esta magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, se llama Xóchitl Almendra Hernández. Pues bueno, no cometió una falta, cometió varias, ¿no? Estaba en una sesión virtual y dijo molesta no tener autismo, ¿no? Comparando esta condición con un retraso mental. O sea, esa fue la primera idiotez y después se justificó. Sucedió porque le dijeron que se estaba discutiendo un artículo de un reglamento vigente, aunque ella se refirió a uno anterior. Tras su falta, Andrés Aguilera la interrumpió para pedirle que no hiciera esas referencias tan idiotas, ¿no? Y después todavía se justifica diciendo que, pues, que la trataban como si tuviera algún retraso mental. Vean nada más. Me refiero así para fines prácticos, para identificar qué es el viejo reglamento, porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Sí entiendo perfectamente que está vigente. No tengo autismo. Bueno, del oso de esta magistrada vamos a la historia del señor Jaime. Él trabaja como sepulturero, a pesar de que hace años, ya hace 15, perdió la vista. No le cuento más, vamos a ver esta historia, una historia de estas que inspiran. Él es Jaime,
Hace 15 años perdió la vista a consecuencia de una enfermedad hereditaria y tuvo 38 años para aprender cómo desplazarse en su casa, el Panteón de San Román. ¿Y cómo conoce el panteón? Ya lo sé, aquí está el chamaquito, aquí está yo. ¿Ah, sí? Aquí nací y todo ya. No veo, pero ya lo... ¿Y si le llegan a preguntar que una persona, cómo la ubica? Ya sé casi el lugar a dónde. Utiliza una escoba para guiarse entre los pasillos. Con sus manos desgastadas por la cal, barre las tumbas, lápidas y canales del Camposanto para dejarlo limpio, sobre todo ahora en Día de Muertos. Poco a poco va acumulando la hojarasca y basura para depositarla en una bolsa que deja. Sus hermanos llevan la basura a los contenedores. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues juntándolo todo para que yo lo recoja y lo bote. Tiene que estar limpiecito. ¿Lo limpia diario o nada más estas fechas? Diario. ¿Diario? Diario barremos. Allá ahorita no barremos, que están pintando. ¿Le pagan aquí? Porque me dan... Lo que le dan. Sí. ¿Y le cobran renta aquí? No. Tiene una bodeguita que tenemos que le den a mi hermano, me meta la herramienta. Tiene 53 años viviendo en lo que pudiera ser una cripta, pero Jaime dice que es la bodega donde creció con sus 7 hermanos. Los restos de sus padres yacen aquí en San Román, a los cuales visita para limpiar sus lápidas, pues a sus hermanos les toca pintar para que esté listo en el día en que celebran a los fieles difuntos. Poner el vidrio para no se apague la veladora y que no se abra la puerta. Ajá. ¿Pero quiénes están aquí? Mi papá y este que está acá es el nombre de mi sobrino. Sus ojos blancos pareciera que reflejan el color de los mausoleos, y eso no le quita la sonrisa para comentarnos que ni siquiera es el encargado del panteón, solo vive ahí y se desplaza de un lado a otro, pues conoce todo como la palma de su mano. Si nosotros sepultamos y exhumamos y todo, él exhuma los huesitos. Él, Jaime, nos ayuda acá. Entonces hay que tenerle más miedo a quiénes. Pues a los vivos, porque a los muertos aquí estás tranquilo. Yo les traigo su comida diaria. Anoche aquí está yo con él a las 8 de la noche. Prendí las luces y todo. Jaime nunca se casó ni tampoco tuvo hijos y se mantiene de lo que le da la gente y de la ayuda que le dan sus hermanos, que también son panteoneros. Asegura que será el fiel guardián de este panteón, que aunque ya no esté y no lo vean, él continuará rondando. Con información de corresponsales, Imagen. Ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador habló sobre la confrontación entre Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y el senador de Morena, Ricardo Monreal. Los dos son de Morena, ¿no? Luego de que la mandataria difundiera, no fueron audios, sino fueron mensajes de texto en su programa Martes de Jaguar, en donde lo acusaba de tráfico de influencias para ayudar al líder priista Alejandro Moreno, evadir las investigaciones en su contra por rata. López Obrador lo que dijo, que no era tan importante, pero le pidió a los políticos evitar estas discusiones sin sentido y les recordó que los dos son de Morena. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. Y ni siquiera a los opositores, a los conservadores, hay que verlos como enemigos. Son adversarios. No hay que tener enemigos. Y Ricardo Monreal, por supuesto, está muy molesto, ya dijo que va a denunciar a Laida Sansores y también, en sus redes sociales colgó un mensaje en el cual dice que estas conversaciones de WhatsApp están truqueadas y que todo es parte de una campaña en su contra. Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante.
¿Qué fue lo que dijo Alito, ¿no? Que es el señor líder nacional del PRI, Alejandro Moreno? Dice que esto es increíble, estas conversaciones filtradas. Dijo que todo forma parte de una campaña de persecución en contra de los opositores de Morena, además de reiterarles su solidaridad y afecto al senador morenista. Nosotros hemos enfocado esto de lo de Alito. Ayer el secretario de Gobernación estuvo en el Congreso de San Luis Potosí como parte de su gira para que los estados voten en favor de mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Ahí Adán Augusto López se desdijo. Aseguró que nunca mencionó que hubiera una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Vamos a escucharlo y usted puede juzgar. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el staff de lesa humanidad, sobre pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado. En este tema de Felipe Calderón y el operativo Rápido y Furioso, ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó a la Corte Federal de Brooklyn más evidencias de la presunta colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Dentro de estas nuevas pruebas hay documentos sobre el envío de cargamentos de narcóticos a Estados Unidos, esto por medio de compañías fachada, así como colillas de cheques firmados por el mismo García Luna. Cabe recordar que el juicio está programado para el 9 de enero de 2023. Y mira, otro tema importante, 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. El Congreso de Quintana Roo aprobó diversas reformas al Código Penal local para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Diputados del PRI, del Verde Ecologista y del PAN se opusieron a que la iniciativa fuera atendida de urgente resolución. Así que, bueno, el Partido del Trabajo, por ejemplo, aseguró que la reforma aprobada representa el fin del oscurantismo legislativo en Quintana Roo. Me sorprenden las formas en las que se están llevando a cabo las cosas en esta legislatura. La solicitud, pues definitivamente es apresurada. Esta reforma requiere de un análisis minucioso en comisiones. En este momento tenemos la oportunidad de aniquilar los resquicios de una legislación conservadora, producto de la ignorancia y oscurantismo político que afortunadamente está por desaparecer. Precisamente con este tema de la despenalización del aborto en Quintana Roo, ya son 10 los estados de la República Mexicana donde es legal el aborto en las 12 semanas, en las 12 primeras semanas de gestación. Recordemos que la Ciudad de México fue la primera en permitirlo. Esto fue en el año 2007, luego se sumó Oaxaca en 2019. Para el 2021 se aprobó en Hidalgo, en Veracruz, Baja California y Colima. Este año fue en Sinaloa, en Guerrero, Baja California Sur y ahora Quintana Roo. Así entonces quedarían 22 estados de México que aún no despenalizan el aborto. Intelectuales y académicos enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo. Ellos consideran que representaría un retroceso y una amenaza para la realización de elecciones limpias y justas. Los especialistas manifestaron que las reformas propuestas desequilibrarían gravemente las condiciones de la competencia electoral y se regresaría a un México de etapas de elecciones sesgadas en favor del gobierno en turno. Y bueno, debido a toda esta controversia por la reforma electoral, INE se volvió tendencia porque hay quienes están defendiendo que no cambie, que no desaparezca el INE y hay quienes están a favor de que se hagan estas reformas y ya no exista el INE, sino exista ahora el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Peligroso, Paco, porque el que existe el INE ha sido un trabajo de muchos años y la verdad es que lo ha hecho bien, con sus errores, con sus carencias, pero aún así ha desarrollado un buen trabajo a lo largo de estos años que ha organizado las elecciones. Sí, ¿no? Sin duda. A mí lo que me parece un despropósito, me parece otra vez regresar a que la Secretaría de Gobernación sea la que tenga el asunto de las elecciones. Yo me acuerdo que mi primer credencial de elector ahí cuando yo era muy pequeño. Y que fue todavía con... Era de piedra, claro, lo hicieron los picapiedras. No, estaba firmada por Emilio Chuaifet, que era el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me parece un despropósito. Me parece que no puedes tú descalificar a un instituto que te dio a ti el triunfo, ¿no? Como partido. Entonces hay varias cosas ahí que hay que discutir. Ayer lo veíamos en la mesa con senadores, el asunto de la mayoría de la Cámara, ¿no? Que no sea una mayoría artificial, sino que realmente se respete el voto de los mexicanos. Hay muchas cosas ahí alrededor.
Que eso también es parte de la reforma, ¿no? El disminuir el número de diputados y el número de senadores, que muchos lo ven como un ahorro para el erario. No, sí sería un ahorro, pero siempre y cuando, con lo que estábamos platicando ayer, tú ganaste el 35%, tienes el 35% de la Cámara. Ganaste el 25%, tienes el 25%. Punto final. O sea, no andar haciendo otras Sí, porque con sus numeritos sale demasiado diferente, ¿no? La diferencia entre los diputados de la oposición y los que están ahorita en el gobierno. Dice, lo único que me molesta del INE son sus sueldazos y el muy alto presupuesto, así que si no se bajan, ni modo que se vayan a ver dónde les pagan esos sueldos. El presidente, las cámaras le pidieron que se solidarizaran con la situación del país y no lo hicieron. Pero en realidad el INE, sí tiene un presupuesto, pero no es tan alto como se presume. Sí es alto, y además de todo ahí sí habría que meterle mano, eso sí estoy de acuerdo, y sobre todo el financiamiento a los partidos políticos, eso sí. Eso me parece. Pero ahí es donde se va la mayoría del presupuesto, no es tanto los soldazos, para tal caso hay otras cosas en las que se va más dinero. Tienen mucho gasto corriente, la verdad es que sí tienen mucho gasto corriente. Ahí habría que dar un apretón de tuercas, pero no creo que se tendría que ir al INE, no. Bueno, Vera Aguilar dice, Morena busca eliminar al INE para crear un organismo más pequeño con integrantes electos en votación popular. También pretende achicar el tribunal, aplicar recortes financieros y eliminar legisladores plurinominales, lo que reforzaría la presencia de Morena y bajaría la de los opositores. Que finalmente ese ha de ser el objetivo final, ¿no? Sí. Guille Vidal dice, el INE, como todas las instituciones podridas del periodo neoliberal, será reformado tal y como lo exigimos la mayoría de los mexicanos. INE corruptísimo. Pues no es así, ¿no? Tiene 68% de aceptación de los mexicanos el INE. Sí, está bastante reputado. 50 años, no, ese te toca a ti. ¿Quieres leerlo más? No, la verdad cariño. es que no. Bueno, Jorge Lara dice, 50 años de transición democrática que han costado sangre, sudor y lágrimas de miles de mexicanos en estos días podrían destruirse. Ojo a la reforma electoral, el INE no se toca. Ahora, pues hasta ahorita en teoría no tiene, la oposición tiene la mayoría, ¿no? No podría hacerse la reforma, pero pues podría pasar como la vez pasada que unos ahí se doblegaron ante las presiones. Pues sí, el problema es lo rata que es Alito, el miedo que tiene, ¿no? Pues sí. Ay, no, señores, vean por el país, no vean por sus intereses, por favor. Pues eso es muy complicado. Hasta aquí, Paco. Sí, gracias, Marlene. Vamos a una pausa, pero al regresar del corte le presentaremos el caso de la señora Ileana. Ella cuidó una empresa cuidadora de perros para que le cuidaran a 3 de sus perritos, pero le regresaron a ese bulldog muerto. Es una tristeza. ¿Me avisas cuando esté listo? ¿Usas de código azul? Sí. ¿No ventila? Por favor, ¿me puedes ayudar con la vía aérea? Sí, podremos administrar 1 miligramo de adrenalina cuando lo tenga listo. Ok, hay que canalizarlo. Vamos a checar ritmo y pulso. ¿No ventila? ¿Todos fuera? Mire, en principio lo que le quiero agradecer a usted, al público, es su confianza para exponer este tipo de situaciones, por supuesto muy tristes, ¿no? Para mucha gente su perro es toda su familia.
y son, pues bueno, son su día a día. Las imágenes que acabamos de observar son de una veterinaria en donde intentan reanimar una bulldog, una perrita de nombre Taira, aquí en la Ciudad de México. Es en la alcaldía de Benito Juárez. Su dueña, la señora Ileana, acudió a la empresa Poder Canino para que cuidaran a 3 de sus perros, pero uno de ellos murió. Ella relata que uno de los cuidadores, mire, si usted tiene perros y además de todo, si se dedica a cuidar perros, no hay que ser idiota, ¿sí? Los bulldog tienen muy complicado el asunto de caminar. Si usted los jala, se cansan mucho y le puede causar un accidente. En las imágenes que después compartiremos con usted, se ve como la patita de la bulldog, las 2 patitas, están completamente llenas de sangre. ¿Por qué? Porque seguramente la jalaron los imbéciles estos al momento de pasearla. Obviamente le da un infarto, comienza a ahogarse, alguien ve lo que estaba sucediendo, lo lleva a esta veterinaria, en donde, pues bueno, los empleados de Poder Canino todavía quisieron llegar a la veterinaria a llevarse el cuerpo de la bulldog. Primero que nada, le quiero agradecer muchísimo a Santiago Taboada, al alcalde en Benito Juárez. De inmediato se puso a trabajar, de inmediato están ya viendo el asunto de la clausura de este local, de inmediato también se le prestó la ayuda para que se hiciera la denuncia ante el Ministerio Público, que eso es lo más importante, acudir ante las autoridades. En un caso como estos de maltrato animal, lo más importante es ir a la Fiscalía, estar cerca de la autoridad delegacional, en este caso el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. De verdad, yo le agradezco mucho su sensibilidad a este caso. Se lo mandé, le mandé los videos, inmediatamente se pusieron a trabajar y eso habla muy bien de la alcaldía, en donde hay que tener sensibilidad para este tipo de casos que a lo mejor usted dice, no, es que no es importante. Bueno, para una persona, para Ileana, era su familia. El paseador venía asfixiando a la perra, cargando como porque ya se le estaba desmayando. Se detuvieron y le brindaron primeros auxilios porque ellos también tienen un bulldog y pues vieron que la perra se estaba asfixiando. El cuate, pues asustado, no supo qué hacer y se echó a correr y las personas externas llevaron a mi perra a la veterinaria. Y mire, precisamente nos vamos a enlazar con mi compañero Talo Mata, está con la señora Ileana en este caso. Querido Talo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, visitando aquí a Ileana Aguilar, esta mujer que desafortunadamente perdió a una de sus mascotas aquí en la alcaldía Benito Juárez al encargarlo, digamos, entre comillas, con esta veterinaria que finalmente también tiene el servicio de pasear perros y encontró algunas huellas de maltrato y, como tú ya comentaste, el asunto perdió la vida desafortunadamente. Estos animales vienen siendo prácticamente familia, parte de la familia de Ileana. Y le agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Ileana, ¿cómo estás? Bueno, si nos puedes platicar concretamente cómo ocurrió este asunto. Tú llevaste a tu perrita a la veterinaria. ¿A qué? ¿La encargaste por unos días, por un ratito? ¿Cómo fue? No, era un paseo de día. Ellos venían por mis perros una vez al día, los paseaban. Los de Poder Canino, Coaching Canino, de Esperanza 661, me brindaban el servicio de pasear a mis perros y también daban servicio de baño. Era la primera vez que yo pagaba un servicio de baño con ellos, pero ya era una relación que para mí eran de confianza. Les entregaba lo más valioso que tengo, que son estos pequeñines, y siendo honesta, ellos siempre no te preocupes, vamos paso a paso. Son una raza delicada. El bulldog no es un pitbull, no es un perro que tenga una condición física, entonces no se los podía dejar yo a cualquiera. La encargada del lugar me aseguró que mis perros iban a estar seguros y ellos tenían personal capacitado para irlos llevando poco a poco, por eso se los encargaba y yo iba viendo que efectivamente me los regresaban bien, me mandaban fotografías, me dieron muchísima confianza. Yo fui a ver el lugar, también eso es importante de saber dónde se encuentran esas personas. Contrato el servicio, llegan por ellos, le iban a hacer su paseíto, ellos los llevaban al Parque de Pilares un ratito a jugar y luego los regresaban. Los perros no pueden caminar mucho, los caminaron más de 2 kilómetros. La perrita traía heridas de sangre en las patas, de que la forzaron.
Posterior, gracias a Dios, unas personas iban caminando y vieron al paseador con la perra desmayada que la recostó en el piso. Ellos llegaron a auxiliar, le dieron primeros auxilios a mi perro. Gracias a ellos, la perra no llegó a manos de los de Poder Canino, porque gracias a ellos los pusieron en una veterinaria, porque estos dos pequeños ya también venían muy agitados, a punto de darles un golpe de calor. Sin esas personas que estuvieron en la calle, mis perros no estarían aquí. Y sin esas personas que me ayudaron, que para mí son unos ángeles, no tendría manera de hacer esta denuncia en vivo, porque la perra tenía huellas de maltrato, de sangre. El collar la asfixiaron, la caminaron más de 2 kilómetros. Cuando los de Poder Canino me dijeron que tenían una camioneta y le iban a llevar en camioneta al baño, a la veterinaria a bañarse, cosa que fue mentira. El cuidador avisó a su jefa, Patricia, de que la perra se le había desmayado 2 cuadras antes, y lo que hicieron fue forzarla para llegar al lugar de Poder Canino, que gracias a estas personas que lo encontraron e intervinieron, no dejaron que mis perros llegaran a manos de Poder Canino, y otra veterinaria los resguardó. Yo llegué y los de Poder Canino habían pedido a Taira, que ya estaba muerta, que llegó muerta a la veterinaria, como su perra, para quitarla y entregármela en cenizas, algo que no dejamos que pasara. Tenemos lamentablemente evidencia de todo, ya estamos en un proceso legal, y sí hago esta denuncia para que sepan quiénes son. Poder Canino, Coaching Canino, Narvarte Poniente, Esperanza 661, así se llama la calle Esperanza, y eso es lo que tengo. Que estos delincuentes paguen por lo que hicieron, que se hagan responsables, que las autoridades empiecen a regular esto, porque no está regulado. Todos los que tenemos perros, cualquier mascota, que la hacemos parte de nuestra familia, porque son seres vivos, es un ser que siente, son indefensos, no tienen forma de llamarte y decir, oye, me están maltratando, pero ellos avisan. Mi perra avisó 2 cuadras antes que ya no quería caminar y la forzaron. Esta señora quedó en llevar una camioneta y llevar a mi perra en camioneta al baño, y forzaron. La perra tenía muestras de maltrato animal. Cuando llegué... El asunto, perdón la interrupción, el asunto, ¿cómo va ahorita? ¿Cómo vas a proceder? ¿En qué estatus va? Ya estamos asesorados legalmente. No puedo dar más detalle por la asesoría legal, pero quiero que esto que me pasó a mí sea un aprendizaje, y también hacer justicia para Taira y para todos los que tienen mascotas, que esto se regule. Hoy en día la gente ve oportunidad de ingreso económico y ponen un lugar como Poder Canino a pasear perros y no capacitan a la gente. Definitivamente no estaban capacitados la persona que vino, y la señora encargada del lugar me dijo que sí, yo ya se los había dado y confié. Esto lo que quiero es que se difunda para que las personas tomen conciencia de que no es tan fácil entregar a tu perro. Hasta que se regule esto, las autoridades regúlenlo, por favor. ¿En qué condiciones de salud estaba Taira? ¿Perfecta? ¿Así la entregaste? Sí, le entregamos perfecto, salió caminando. Era un bulldog, tenía 7 años. Los de Poder Canino sabían su edad y sabían la raza. Y la chava la puso con un pitbull. Okay. Me dijo que ella paseaba pitbull y que los pitbull estaban bien. ¿Cómo comparas a un bulldog con un pitbull? Aparte, no era la primera vez que nosotros teníamos este servicio con ellos. Estos perritos entonces que tienes aquí también andaban ahí, estaban siendo paseados y se salvaron afortunadamente. Ellos se salvaron, tardaron 2 horas en estabilizarse, los checó el veterinario, venían muy agitados, muy nerviosos. Y pues gracias a las personas que encontraron a mis perros en la calle y los llevaron a otra veterinaria, hoy tengo a estos chiquitos conmigo. Muy bien, Ileana, pues muchas gracias por recibirnos, gracias por la confianza de denunciar. A veces le hacemos así, Paco, y le mostramos a la gente que atendemos sus denuncias y estamos muy atentos, así que pues ahí está el llamado para las autoridades. Muchas gracias, Ileana, y pues sentimos mucho la pérdida. Gracias.
Gracias. Paco, regreso contigo, ya nada más concluyendo este asunto, pues sí, las autoridades tendrían que tener un poco de más sensibilidad y atención, sobre todo para regular este tipo de servicios, porque a lo mejor es cualquier persona que no tiene una capacitación y que no conoce de razas, no conoce de perros, de mascotas y simplemente pues lo saca a pasear sin ningún conocimiento. Así es, Atalo, muchísimas gracias y reitero, por supuesto, el agradecimiento al jefe, bueno, al alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada, que desde un principio, a los minutos, estuvo ahí muy enterado del asunto, dando también el apoyo y la asesoría a Ileana. Gracias, Atalo. Sí, Paco, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Va a ver, le tenemos una sorpresa maravillosa. Por favor, disfrute, porque están en el estudio, pues bueno, una niña virtuosa maravillosa. Ya verá. Es Ana, ¿verdad? Ana, bienvenidos, gracias por estar aquí. Fernando, bienvenido. Gracias, muchísimas Marlene, ¿cómo gracias. estás? Buenos días. Ellos son los niños virtuosos del Cáucaso. Así es, desde Tbilisi, Georgia, nos visitan los niños virtuosos del Cáucaso, el maestro Sergio viene con ellos, son 40 niños aproximadamente que se van a presentar, que van a estar de gira por nuestro país. Y bueno, esta es una pequeña muestra de lo que ellos van a llevar a cabo. Ahora, se van a presentar primero aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde van a estar y qué día y a qué hora? Iniciamos en Orizaba, en realidad, vamos a Jalapa y de ahí el día 31 estamos en Ciudad de México. El día 30. El día 30. Domingo 30 en el Teatro Metropolitan a las 6 de la tarde. Ahí se van a poder apreciar el espectáculo de los niños virtuosos del Cáucaso. Un espectáculo considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es un espectáculo que acude a una gran historia y tradiciones de la región montañosa del Cáucaso. Ok, ahora, en esa región, pues digamos que son como los padres del ballet, ¿no? Tiene mucha historia con la danza. Sí, Georgia está considerada la cuna del ballet, es el único lugar en el mundo donde bailan con la punta sin protección. Eso los lleva a unas danzas muy perfectas, completamente de gran calidad y de gran prestigio. Los jóvenes tienen unas danzas donde interactúan con cuchillos y con espadas a altas velocidades. Y bueno, es sorprendente, realmente es un espectáculo que toda la familia lo tiene que ver. Es un espectáculo maravilloso que viene de gira por nuestro país. Maestro, bienvenido. Nos van a traducir, ¿verdad? Ahora, díganme por favor, ¿cuántos niños hay en escena? На сцене будет 23 мальчиков и 11 девочек. Всего 34. Va a ser 23 niños y 11 niñas. 34 niños en total van a estar bailando. Tú también eres bailarín. I'm also a dancer. I was in Mexico in 2014 first. It's second time for me, but every child is first time, and they are very happy to see Mexican people. They know many things about them, and we are so happy that we are here to concert and waiting for. We're also very happy to have you here. Entonces, ¿tienen gira? ¿Van a estar dando en una gira en el país? Visitamos más de 25 ciudades. Estamos en Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, obviamente, Teatro Metropolitan, no se olviden. ¿Ya compré los boletos? ¿Dónde los consiguen? Ticketmaster, taquillas del teatro. Perfecto, pues, congratulations. Welcome to Mexico. Thank you very much. Muchísimas gracias, Fer. Y pues no se pierdan este espectáculo porque la verdad es que es una maravilla. Los niños virtuosos del Cáucaso. Nosotros vamos contigo, Paco. Sigamos hablando de exorcismos. Es más, si eres católico o cristiano, ya fuiste parte de uno y quizá nunca te diste cuenta. Pero antes de llegar a eso, conozcamos qué es un exorcismo y en qué momento la Iglesia tiene permitido aplicarlos y bajo qué reglas. Un exorcismo es una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. El ritual romano, en su capítulo final, establecía las indicaciones y textos litúrgicos que se debían aplicar. Sin embargo, no se habían revisado desde el Concilio Vaticano II, por lo que luego de una década de trabajo se pudo actualizar para poder ser practicado con prudencia y observando rigurosamente las normas establecidas, únicamente por un presbítero bajo el permiso del obispo diocesano. El cardenal José Medina Esteves, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en la Santa Sede, explica además que el exorcismo tiene como objetivo expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca mediante la autoridad que Jesús le ha dado a la Iglesia, en donde un demonio es un ángel caído a causa del propio pecado, un ser espiritual con gran inteligencia y poder. Existen diversas manifestaciones al respecto, siendo la obsesión o la posesión diabólica la más espectacular y famosa, sobre todo por las historias literarias y del cine, pero también la menos frecuente, en donde el demonio se apropia de las fuerzas y actividad física de la persona, pero sin adueñarse de la libre voluntad del individuo. También están las posesiones que permiten al sujeto hablar o entender palabras de lenguas desconocidas, develar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física y una aversión hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos, la cruz y las sagradas imágenes. Pero un exorcismo no se puede aplicar así de fácil, pues antes debe de celebrarse y deben de estar seguros que se trate de una presencia del maligno y no de una enfermedad, sobre todo psíquica, cuya curación pertenece exclusivamente al campo de la ciencia médica. Cuando no es por enfermedad, entonces sí, entra lo establecido por el Código del Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí es cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad a nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra la influencia del maligno. Es más, las posesiones hollywoodenses, el Vaticano resalta que el influjo de los demonios y sus secuaces actúan sobre todo a través del engaño, la mentira y la confusión. Estrategias preferidas para nublar la mente de las personas, haciéndoles creer que no tienen necesidad de Dios, lo que lleva a la desconfianza y sospecha y con ello a creerse autosuficientes y generar el desorden en la humanidad con la convicción de que son libres de hacer lo que les venga en gana.
Por ello es importante que el creyente combata sin descanso estas acciones para mantenerse unido al bien. Ah, por cierto, cuando dije que muchos de nosotros ya fuimos parte de un exorcismo, lo dije por la celebración del bautismo, que es de una manera simple la práctica de un exorcismo en donde se busca alejar a los pequeñitos del pecado original. Paco, qué cosas lo del exorcismo, ¿no? Qué miedo. Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí las películas de miedo me dan mucha risa. O sea, Halloween y todo eso. Pero la del exorcista es así. Y la de Emily Rose, híjole, es así como que te da cosa. Ahora, he visto muchos que se les ha metido el demonio cuando se van de fiesta. Sí, pero y luego como que los quieren exorcizar al día siguiente. Demonio, así le dicen al señor que los acompaña. Pero sí. bueno. Después, cuando están en la cruda, están en el exorcismo. El demonio es el que se quiere salir y ya no lo dejan. No, sí, hay veces que sí se sale. Sí. Vamos con Marlene. Puro animalito ya para cerrar el programa, ¿no? Sí. Que los pandas, el perro, que... Sí, el exorcismo, el panda, mira. El demonio. Ay, qué bonito. Sí, es bonito. El panda No, bien hace Canelo. como cerdito. Hizo así. ¡Qué fuerte! Oye. Hijo, se llevan pesados. Qué feo que sean así. Parecen de Morena. Bueno, nos escuchamos a la 1 de la tarde en la segunda imagen informativa. Gracias. En Dios. realidad somos primor. Sí. Sí. Ay, Te digo. chiquita bebé. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.